Gracias por continuar en Observatorio, en este programa especial en donde estamos haciendo un recuento de los análisis que le hemos ofrecido sobre la relación México-Estados Unidos. Un tema sin duda importante en esta agenda es la situación de los migrantes. Más de 11 millones de mexicanos en una situación ilegal en los Estados Unidos y más de 32 millones de personas de origen mexicano en aquel país. Vamos a ver lo que nos dijeron los expertos convocados sobre la situación de nuestros connacionales en el país vecino del norte. ¿Cuál es la riqueza, la diversidad de la comunidad mexicana, de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos? Porque a veces desde México tendemos a pensar como un bloque más o menos homogéneo en términos de escolaridad, de inserción a las actividades económicas en este país, pero... Esa es una muy buena pregunta, Ciro, porque la diáspora mexicana hoy en día es sumamente diversa, es decir, no es la diáspora mexicana que existía en los 60s, que era simplemente el factor aquel agrícola, nada más con el programa Bracero, recordarás, que se desarrolló, que así inicia, digamos, el primer acuerdo o aquel convenio migratorio entre estos flujos o intercambios de personas que venían a trabajar a Estados Unidos. Hoy en día es un mosaico totalmente distinto, diferente. Por ejemplo, en Silicon Valley tú encuentras una población ciertamente todavía de origen agrícola en la zona sur, en la zona de Salinas, pero si vemos la zona más al norte en San José, vemos a un porcentaje de ingenieros que tienen sus maestrías, sus doctorados, trabajando en Apple, trabajando en Google, trabajando en este nodo tecnológico actualmente mundial, y que realmente los mexicanos son muy destacados en esta área. Así es que tenemos desde el migrante con, digamos, bajas habilidades en términos académicos hasta la gente muy preparada, con alto nivel académico, que hoy en día están insertados en el desarrollo de este país. Así es que en ese sentido, pues es muy amplia, muy diversa. Si tú ves al migrante mexicano que llega a este país, a los 3 meses tienes un migrante totalmente diferente. A los 3 meses ya los ves insertados en el tema de la tecnología, los ves insertados en un ambiente de que son más demandantes, más exigentes, por ejemplo, pero también que son mucho más apegados a obedecer las reglas, las normas establecidas en este país. Así es que en ese sentido hay un crecimiento de la comunidad migrante, lo cual pues a mí me da muchísimo gusto ver cómo nuestros connacionales crecen en el momento que se insertan en el desarrollo de este país. Otro elemento, en efecto, la migración tradicionalmente era del campo de México a los sembradíos, a los cultivos aquí en California, acá, ¿no? Así es, pero ahora tenemos una migración cada vez más urbana, que sale de las ciudades de México, viene a las ciudades de los Estados Unidos, no solo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, grandes centros urbanos, a insertarse a actividades cada vez más diversas, como los servicios, la construcción, no solo la actividad agrícola. Y también entiendo, yo quisiera conocer su opinión, ha habido aquella migración, la tradicional, era básicamente masculina. Ahora tenemos también un peso cada vez más importante de la mujer y de gente más joven. Sin duda. Digamos que el flujo migratorio de los 60s al que ha sucedido hoy en día ha cambiado muchísimo en diversos aspectos. Desde que ya no es, digamos, monotemática, ¿no?, sino hoy ya es con mucha diversidad de ocupación, pero la mujer está teniendo un rol muy importante. Antes la mujer migrante no llegaba acá. Hoy en día la mujer migrante está llegando, y está llegando en porcentajes muy interesantes, es decir, está teniendo un rol preponderante. Hay también una incorporación interesante de la mujer mexicana a la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Bueno, tal vez los cambios que suceden con las mujeres son los más novedosos y los más interesantes analíticamente. Sí, el número de mujeres y el porcentaje de mujeres como parte de las corrientes migratorias sigue en aumento, y también desde luego la diversidad de
tipos de educación, trabajo, situación familiar, también son varios. Ahora, también sucede de que en algunos sindicatos en particular, la fuerza de obra de mujeres se traduce en fuerza, bueno, desde luego sindical, pero también cívica, inclusive escolar, en el sentido de que muchas mujeres que son organizadas abogan porque haya mejoramiento educativo para los niños y para ellas mismas, que desde luego pueden y debieran de ir a la escuela. Ahora, también pasa de que muchas mujeres emigrantes también les interesa entrar en negocios. Entonces, cuando uno ve al negociante en pequeño, en comunidades latinas, el número de mujeres realmente destaca. También podemos hablar de que no todas sencillamente vienen a trabajar con trabajos manuales, pero inclusive neoprofesionistas y algunas profesionistas y más o menos encuentran cabida en instituciones aquí y es otra presencia latina. El perfil del migrante mexicano ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Originalmente se trataba de flujos más del sector rural a la actividad agrícola y hoy lo que vemos es un perfil más urbano, quizá más joven. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, es que primero tenemos que recordar que es la migración más continua en toda la historia de Estados Unidos, que la migración mexicana particularmente data desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Claro es que ha cambiado, pero ha sido determinante en el crecimiento demográfico, ha sido determinante en el porvenir económico de esta sociedad. Como sabemos, hay ciertas industrias de Estados Unidos que dependen primordialmente de esta mano de obra. Entonces, aunque ha cambiado el perfil, sí hay ya emigrantes de todo índole, de todo nivel socioeconómico, educativo, etcétera. Pero de todos modos ciertas industrias como agricultura, como vivienda, construcción, como servicios, dependen en gran parte de esta mano de obra en Estados Unidos. O sea que ya es una institución en Estados Unidos, la emigración mexicana particularmente, y ya no se restringe a los estados fronterizos de ninguna índole. El otro día me contaban una anécdota que hicieron una gira política, Cuauhtémoc Cárdenas y algunas de sus gentes en años pasados a Alaska, y se encontraron con que había una población de 3,000 emigrantes mexicanos trabajando en Alaska. O sea que ya no hay casi estado de la Unión Americana en donde no haya participación importante de migrantes mexicanos, latinos, trabajando continuamente en Estados Unidos. Por ejemplo, hay estadísticas que nos reflejan que el 40% de los pequeños negocios que se inician aquí en Estados Unidos son iniciados por migrantes. Es decir, esta comunidad que viene de ciudad normalmente viene con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad no nada más de venir a contratarse, a trabajar en un empleo permanente, sino a hacer negocio, a generar riqueza. Y eso realmente ha sido muy rico, muy importante, la inserción de la mujer en el tema migrante, pero además también la inserción de estos migrantes que vienen de ciudades ya desarrolladas, que vienen con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad de generar riqueza para ellos y desde luego generar también riqueza para nuestro país. Esta parte de la capacidad emprendedora de la población migrante quizá nos podría también ayudar, yo quisiera, cónsul Figueroa, a valorar mejor la contribución que hacen los migrantes a México, que quizá desde allá la solemos encajonar a llegaron tantas remesas, pesan más que los ingresos por turismo, qué bien, y ahí puede acabar la historia, pero parece que hay una mayor riqueza en el tipo de contribuciones. Sí, sin duda. Creo que también es una muy buena observación. La verdad es que a veces no valoramos en su justa dimensión
qué importante es la comunidad migrante. Esos 11.7 millones de mexicanos que nacieron en México y que hoy habitan aquí en Estados Unidos, es realmente extraordinaria, no nada más en tema de la contribución económica, que es importante, segundo ingreso en remesas, perdón, de nuestro país en remesas, lo cual es extraordinario, pero extraordinario es cómo ellos, lejos de sentir algún resentimiento contra nuestro país, que hay que decirlo con todas sus letras, salieron de nuestro país porque no tuvieron las oportunidades para desarrollarse en nuestro país, y lejos de sentir algún resentimiento, ellos contribuyen al crecimiento de México vía remesas, pero no nomás vía remesas, sino también vía los programas de desarrollo social. Por ejemplo, el programa 3x1 para migrantes, en 10 años los migrantes invirtieron cerca de $1,000 millones en beneficio de sus comunidades de origen. ¿Y qué significa esto? Desde hacer un parque recreativo para los niños, alguna aula, alguna pavimentación, algún drenaje que son necesarios para sus comunidades de origen. Y verlos organizados aquí, trabajar aquí para enviar recursos a nuestro país es realmente extraordinario. Por eso quienes refieren en ocasiones que los migrantes son héroes, creo que no se equivocan, honestamente son héroes porque llegan y tener que luchar sino con un tema que no conoces, el idioma distinto, reglas distintas, y poder sobrevivir y poder desarrollar, y luego además de eso, crecer, tener éxito aquí y contribuir al desarrollo de tu país, pues la verdad es que es extraordinario. Yo creo que sí vale la pena echar una reflexión en torno a qué significa la comunidad migrante. La comunidad migrante no nada más es el famoso los pochos o ahí vienen, realmente no, creo que es mucho más la aportación que los migrantes hacen para nuestra comunidad. Y además que todos los días hablan bien de nuestro país, porque son gente que aquí muy, muy trabajadora, antes que salga el sol están trabajando dedicadamente, y eso sin duda hacen también un trabajo silencioso porque hablan bien de nuestro país con su trabajo y con su desempeño. Pues como usted ha visto, la población migrante en los Estados Unidos es cada vez más diversa, más compleja, más plural, y por eso más amplios los desafíos para llevar a cabo una reforma migratoria que garantice los derechos de todos ellos. ¿De qué se trata la reforma? Ese es el tema de nuestro siguiente bloque. Quédese con nosotros.